Cuéntame. Eh, ¿Cuándo hay actividad evaluada de esto? No tengo el Excel, pero es la próxima semana. La próxima semana le habilito el espacio y sería la entrega el 24 de junio. Ah, ya. Ok, gracias. No, eh, me voy a Profe, cerciorar. Cuéntame. estaba recordando de que la clase pasada nos había dicho que nos iba a dar las notas y en mi caso pensaba que quizás no se actualizaba en internet. No, yo todavía no tengo intranet. Ahí Ah, ya, no se van a ya. actualizar en el corto plazo. Pero sí tengo que subirle el archivo. Déjame abrir el... Ah, ya pensé que en mi caso había pasado eso. No, no, olvídense del intranet porque de hecho, para que sean testigos, porque para poder actualizar el intranet yo tengo que tener los permisos de docente dentro del sistema. Aquí está la muestra de que, de hecho, estuve consultando en la mañana a la directora de carrera comercial y me contestaron a Iravera, que es la secretaria de Escuelas Empresariales. Me dice que en relación al contrato le informo que aún se encuentra en trámite. El procedimiento es bastante largo, es decir, no tienen ni idea cuándo va a salir. Mientras eso no salga, olvídense del intranet. Ingresamos las primeras notas con Héctor porque el sistema las exige, pero yo no puedo, como se llama, yo literalmente no puedo hacer nada en ese sentido. Estoy totalmente amarrado a mano. ¿Ya? Profe, y respecto al campus, Sí, tengo que subir las notas al lo, campus, eso sí. ¿Esa era la pregunta? o sea, ¿cómo? ¿Puede repetirlo, por favor? Que tengo que subir las notas al campus para que las tengan. Sí, o sea, Ya. los puntos más que nada para De hecho, verlos, por favor. quiero entrar a la cuenta de Office Student y no me deja. No me gusta. Tutores. ¿Qué tal si me dejas acceder? Eso, de hecho, eso estoy tratando de hacerlo en estos precisos instantes. Porque perdí lo... Me quedé sin licencia. De hecho, no tengo licencia por alguna razón, ni siquiera ni en el correo Ufromail, ni en el correo Frontera de Word. Porque, bueno, las cosas funcionan así. Entonces tengo que meterme por acá para poder sacar los archivos y hacer todo el tema. Vamos a mirar. Microsoft. No me dejes sacar los archivos. Déjame entrar, por favor. No pido mucho. Bueno, después de dar esta pelea, porque no es la idea eh, entrampar la clase, los archivos los tengo en la nube, en mi cuenta de Microsoft de Office, o sea, de Ufromail, y por alguna razón no me deja acceder, lo cual es súper chistoso, me hace súper feliz porque tengo todas las notas, tengo documentos con el tema de mi tesis, no sé que estoy súper contento. Pero bueno, ese problema ya lo solucionaré yo después de la clase y apenas pueda le subo las notas, ¿ya? Volviendo al tema propio que nos compete hoy, que es el tema de la clase. En campus ya hay harto material del semestre anterior que es de Héctor, que es una lectura, harto material complementario, videos con introducción, con conceptos básicos, sistemas de Business Intelligence y sus elementos, y elementos clave a destacar sobre la heterogeneidad de los datos. Son videos bien interesantes, que lo estuvimos conversando un poco por encima de la clase anterior donde estuvimos viendo bases de datos, pero son videos cortitos que están ahí que les pueden ser útiles. Aparte el material de la clase, que es la presentación que vi, pero le vamos a echar una mirada cortita. Y los datos con los que vamos a trabajar. Bueno, con este vamos a trabajar y este queda para que trabajen ustedes si es que les interesa meter más manos. Lo que tiene Héctor acá es una explicación básicamente de cara al valor que tiene Power BI, o sea, las herramientas de Business Intelligence, que ya la hemos ido conversando, que la inteligencia de negocio es uno de los componentes más relevantes de cara a la toma de decisiones, porque le genera un valor añadido a la empresa y nos permite a nosotros no solamente tomar decisiones a tiempo real, sino que también basarnos en muchas estadísticas históricas que nos permiten mejorar la calidad de esas decisiones. Para eso existen diferentes tableros de Business Intelligence. No solamente existe el que vamos a ver acá en la clase, que es Power BI. Existen muchos tableros de Business Intelligence, los cuales pueden ser mejores o peores, más caros o más baratos, dependiendo obviamente de las necesidades y lo que estemos trabajando. Y bueno, vamos a bajar un poquitito a esto que es lo que me interesa.
Aquí tenemos el cuadrado mágico de Gartner, que es una página encargada de lo que es comprobar bajo los diferentes aspectos, es decir, la habilidad de ejecución y lo completa que está la propia plataforma, de evaluar quiénes son las mejores o cuáles son las mejores herramientas de cara al Power BI. Este gráfico es del 2016, también del 2020 y está igual. Y el del 2021 no lo puedo ver porque necesito una cuenta y no quiero pagar, la verdad. No lo voy a mentir porque a mí no me sirve de nada. Pero es una página bien interesante para hacer estadística y ese tipo de cosas. En la página de Gartner. Ahí está, Gartner Incorporated. La cosa es que nosotros podemos ver que acá dentro del liderazgo está Power BI, que lleva más de una década siendo la herramienta top de la de Microsoft en lo que se refiere a Business Intelligence. ¿Por qué? Primero, porque se concentra mucho en ser fácil de usar para usuarios no informáticos, que es lo que vamos a ver ahora. Hace varias cosas que ustedes tendrían que estudiar, de lenguaje de SQL y ese tipo de cosas, la hace de forma automática. Entonces eso le añade harto valor. Aparte, es gratuita, con ciertas condiciones. Y tercero, se adapta a todas las otras herramientas de Microsoft. Es decir, es fácil conectarla con un Excel, con Access. Para que no sepa, Access es el motor de base de datos de Microsoft. Entonces, esos tres puntos permiten que la herramienta Power BI sea una de las más potentes y una de las más utilizadas dentro de la industria. Luego tenemos herramientas como Tableau, o herramientas como Click, que en este caso Click también es gratuita. Tableau es de pago, si no me equivoco. Entonces, estas dos son bastante utilizadas por el hecho de ser gratuitas, pero con limitaciones. Por ejemplo, la herramienta de Power BI no permite a los usuarios gratuitos realizar consultas en tiempo real. O sea, actualización de datos en tiempo real. Pero sí permite realizar actualizaciones de datos, creo que son 6 a 8 veces diarias. Entonces, a menos de que sean cosas muy necesarias de ver en tiempo real, como por ejemplo conexiones a una página web, por dar un ejemplo. Si es que nuestra página, imagínense Falabella, vemos que de un momento a otro, en nuestras estadísticas de tiempo real, la sección de ropa de la página de Falabella pasa de tener 100.000 visitas por minuto a 20 visitas por minuto. Esas estadísticas de tiempo real nos sirven para darnos cuenta de que algo está fallando. Entonces, para ese tipo de empresas son bastante útiles ese tipo de actualizaciones en tiempo real. Pero para una empresa que se dedica a las ventas o a estadísticas un poquito más grandes y más generales, 6 8 veces diarias es bastante. De hecho, ya con una vez a la semana, varias empresas estarían más que contentas. Entonces, herramientas como Power BI destacan por eso, porque gran parte de sus funcionalidades son gratuitas. Y eso también corresponde a que Microsoft no está interesado en venderte herramientas en estos momentos, está interesado en mantenerte en su ecosistema, mantenerte funcionando con Windows, con Office 365, con Power BI y con toda su gama de herramientas gratuitas que tienen. Porque así mantienen un flujo de información y ellos también juegan con esa información, porque esta información es privada, pero no es tan privada. En realidad entran juegos de privacidad y seguridad informática donde no me voy a meter a marear. Este cuadro me parece bien interesante para hacernos una idea de cómo está la cosa en la actualidad, porque este cuadro este año no cambió casi nada. O sea, aquí podemos ver diferentes herramientas, los SAP, los SAS, la herramienta IBM, la de Oracle, que son unas de las grandes bestias de lo que se refiere a la informática. Porque probablemente sus herramientas de Business Intelligence no están pensadas para el usuario común, como si lo está la herramienta de Microsoft. Entonces vamos a ir viendo hoy día por qué está pensada, o sea, cuáles son las razones por las que yo digo que está pensada para usuarios comunes y corrientes. En primer lugar, vamos a ver el tema de la descarga. ¿Cómo lo obtengo? Power BI Download. Y llegamos a la página de Power BI. Hacemos clic. Y tenemos la página de Power BI. Nos da la opción de descargarla también de forma móvil para alguien que todavía tenga teléfonos Microsoft, para alguien que tenga iPhone o Apple, porque esto se puede sincronizar con los teléfonos también de forma gratuita. Entonces, sirve para ver gráficos en el teléfono, llevarlo a todos lados, lo cual encuentro que siempre es fin. Voy a tener la opción de descarga, que en mi caso ya la tengo instalada, pero si yo abro esto, como estoy en Windows 10, me tira a la Microsoft Store. Y aquí dice Open Microsoft Store y me dice que tal página quiere abrir la aplicación. Entonces, si yo le doy a la Microsoft Store, va a empezar a cargar y me va a enviar hacia acá, cuando se digne por cargar.
Y aquí está la opción aquí le va a decir, en vez de lanzar, le va a aparecer descargar. Para la gente de Mac, al apretar descargar, los va a lanzar a la descarga de la herramienta para Mac. Y creo que para Linux igual existe, pero dudo que alguno esté use Linux, así que da un poquito igual. La herramienta es fácil de descargar, fácil de instalar. 2 clics, se descarga, 2 clics, se instala. Porque la instalación es siguiente, instalar. No tiene ciencia. Una vez que la herramienta está instalada, nosotros podemos ejecutarla. Ya vamos a echarle una miradita. Antes de meter datos, vamos a echarle una mirada a la herramienta en general. Esto es lo que nos presenta. Bueno, en mi caso nos da la opción de comenzar, de iniciar sesión, pero en este caso yo no lo voy a hacer porque me permite trabajar sin iniciar sesión. Así que el inicio de sesión lo que tiene es que otorga, si no me equivoco, un mes de cuenta premium. Entonces, ese mes de cuenta premium tienen que guardarlo para cuando ustedes necesiten hacer gráficos de verdad, o hacer quedar bien en alguna práctica, o ese tipo de cosas. Porque esta herramienta es para eso, es para poder sacarle valor a los datos. Entonces, si ustedes utilizan las características premium, como la actualización de datos en tiempo real, en sus prácticas van a quedar como reyes. Entonces, jueguen con eso y por ahora usen sin iniciar sesión, sin crearse la cuenta o utilicen otra cuenta. También es decisión de ustedes. El inicio de Power BI es lo que vemos acá. Si se dan cuenta, funciona igual que Excel con páginas, donde nosotros podemos ir cargando tipos de datos. Esto aquí nos dice agrega datos al informe. Porque cada página es un informe, entre comillas. ¿Y qué es lo que hace? Informa, un informe, como dice su nombre. Tenemos varias pestañitas acá arriba, además del propio cuadro central, las diferentes visualizaciones y los campos, que vamos a ir viendo cómo funcionan conforme vayamos metiendo datos. Tenemos acá la opción para insertar fuentes de datos. Fuentes de datos literalmente pueden venir de casi todos lados. Ahí cargó. De tipos de archivos, por ejemplo, podemos cargar Excel, texto, XML, JSON, que son formatos de archivos de texto específicos, carpetas, PDF, SharePoint y Parquet. La verdad no sé qué es un Parquet. Ahí, si lo saben, bacán. Yo no tengo idea. Bases de datos de todo tipo, relacionales y no relacionales. No relacionales no tiene solo relacionales. Pido perdón. Tiene base de datos relacionales, SQL Server, la de Access, que es la de Microsoft, Oracle, IBM, MySQL. Las que más se ven en las empresas grandes, son Oracle, MySQL, PostgreSQL y Access un poquito. Y SQL Server también. Tiene ya para conectarse a estas dos de aquí, son bases de datos de plataformas en nube, lo cual le da otro valor, permite conectarse con herramientas de Amazon Web Services, que es un sistema de computación en la nube. Así que fuentes de datos se pueden de todo tipo. Aquí Power Platform, herramientas de Azure, que es la nube de Microsoft, que son las herramientas propias de Microsoft en lo que se refiere a computación en la nube, donde aparecen la base de datos y diferentes herramientas. Dentro de los servicios en línea podemos ver también las diferentes herramientas. Y bueno, también hay otras que tienen mucho más. Antes, por lo que estuve viendo en la clase del semestre pasado, porque me la estuve estudiando, antes se podía conectar con Facebook. Yo obviamente no lo viví, porque antes no había trabajado con esta herramienta. Y lo quitaron después de todo el incidente de Cambridge Analytics. Pero técnicamente todavía se puede, porque gran parte, o sea, aparte de esto, se pueden insertar funciones, o sea, acá, Power Apps. No, acá no. Bueno, pero a esto se le pueden, como acepta el lenguaje de programación, se le pueden meter add-ons o complementos en español. Entonces se le pueden añadir aún más fuentes de datos, solo que no están directamente. Y ahí hay que investigarlo un poquitito. Pero de que se puede, se puede. Entonces, hay muchas formas de ingresar datos acá para poder empezar a analizarlo. Y esa es una de las grandes ventajas también que tiene, que es muy abierta a todo tipo de fuente de datos. Aparte de eso, tenemos la ventana de los modelos, que probablemente para los que pusieron atención a la clase anterior, esto les sonará, un modelo de este tipo. Porque a la larga Power BI trabaja con modelos relacionales. Y es por eso que le metí tanto énfasis a la clase anterior y sé que fue un poquito latera, pero era por eso, precisamente por esto, porque Power BI trabaja con bases de datos relacionales para poder relacionar las diferentes fuentes de datos. En este caso, en esta clase, vamos a trabajar con una fuente de datos que se llama datos. Y si la descargamos y la abrimos, vamos a ver que adentro tiene un archivo Excel, un XLSX, sí, o ExcelX.
que contiene información. ¿Qué tipo de información? La vamos a ver a continuación. Ya la tengo acá. Vamos a revisar la base de datos y vemos que tiene, la primera hoja tiene vendedores probablemente, representantes, código de producto y unidades, porque son una base de datos de venta. Y la fecha de la venta. Por otro lado tenemos el representante con su región. Y en tercer lugar tenemos el código del producto, que es el mismo que está acá, con una descripción. Si nosotros tuviéramos que resolver esto en Excel, ¿cómo lo resolverían ustedes si quisiéramos juntar los datos? Por ejemplo, si yo quisiera ver acá el nombre del producto, el precio y sacar un total. ¿Cómo lo haríamos? Con tablas dinámicas. Puede ser una opción, tabla dinámica, o aplicar fórmulas. Un buscar B, un buscar X, un buscar, dependiendo cómo estén las tablas, en este caso son columnares, así que un buscar B, para obtener la información como lo hemos haciendo en las clases anteriores y empezar a ordenar la información. Esto, como les dije en la clase anterior, es válido porque la base de datos no deja de ser una base de datos pequeña. A ver, veamos de cuánto es. Pequeña, tiene 10.000 datos. No es tan grande. Lo mismo acá. Estamos hablando de 73 y acá no llegan a ser ni 20. Entonces es una base de datos bastante pequeña. Entonces se podría hacerlo de buscar B y saldría rapidito. Pero conforme estas bases de datos crezcan y tengan más datos, ya no se puede. Porque el PC no les va a dar o Excel no va a ser capaz. Entonces ahí es donde entra Power BI. Nosotros, por ejemplo, si queremos cargar datos, simplemente tenemos que seleccionar en este caso lo que nosotros necesitemos. Podemos probar un conjunto de datos de muestra, porque nos da la opción de entregarnos datos para que nosotros juguemos, que eso yo lo encuentro fenomenal para quien quiera hacer pruebas y practicar con la herramienta. Porque si ustedes seleccionan probar un conjunto de datos de muestra, nos da la opción de realizar un tutorial en línea, un paso a paso de cómo hacer las cosas, o cargar datos de muestra. Y lo único que hace es descargar un archivo, como dice, está estableciendo la conexión con Excel para sacarle el archivo, y nos da las tablas aquí para que empecemos a jugar. Y aquí podemos verlo. Entonces, es súper útil en el sentido de que ustedes pueden llegar a hacer clic acá y tienen un conjunto de datos para que se entretengan. O sea, se entretengan. Quizá a alguien le entretiene esto, es decisión de cada uno. Pero la cosa es que para que puedan hacer cosas y jugar con la visualización y ver los datos. Entonces, es bien entretenido y esto yo encuentro que tiene mucho valor de cara al aprendizaje de la herramienta. Y por qué también es tan fácil adaptarse a ella. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un documento de Excel. Aquí, el otro ejemplo. Y si nosotros lo cargamos, va a hacer la carga del documento, que es bastante liviano, nos va a mostrar las tablas y las hojas. ¿Cuál será la diferencia entre las tablas y las hojas en este caso? ¿Existirá una diferencia? Miro para acá, no porque lo esté ignorando, es que acá tengo las cámaras de ustedes. Sí. Sí. Y tengo el chat. Las tablas contienen datos que de alguna forma están relacionados entre sí. Ya. ¿Y las hojas? No necesariamente. Ya, las hojas pueden ser más amplias, es decir, tú puedes tener más datos entre medio. Claro. Tienes toda la razón en ese sentido. En este caso, como vieron, es un Excel bastante ordenadito. Un Excel que tiene los datos bien cuadrados, que no tiene nada más entre medio, que nadie se puso a calcular acá al lado, está bien ordenado. Entonces, para este ejemplo práctico es lo mismo, porque Power BI es inteligente y saca información hasta donde pilla datos, es decir, carga los 10.000 datos que vimos antes en la hoja, no carga más. Entonces da un poquito igual si seleccionamos tabla o hoja, pero sí tenemos que seleccionar los tres. El que contiene los representantes código y unidades, el que contiene el representante región y el que contiene código producto description. En otra ocasión, vamos a ver transformaciones de datos, que es como esto transforma los datos y los asocia y los mueve a un gran, lo que se conoce como almacén de datos. Quizás almacenes de datos es un término bastante más general, pero aplica para este caso como un almacén de datos chiquitito. En este caso vamos a cargarlo directamente para ver qué sucede. Vamos a jugar con los datos tal cual. Y vamos a echar una mirada. Estaba creando las conexiones en el modelo, porque de nuevo esto genera modelos solos, que es bastante maravillosa, que a mí me dejó anonadado la primera vez que lo vi. Y ahora podemos ver que acá a la derecha tenemos diferentes cosas. Si se dan cuenta, yo apreté algo y apareció aquí la lista de códigos de productos, por dar un ejemplo. Y esto viene de la tabla 1, de la tabla 2 y de la tabla 3.
A mí los nombres no me gustan. Entonces, ¿qué hago? ¿Se alcanza a ver o está muy chiquitito? Que ahí hay unos 3 puntos. Confío en que se ve. Sí se ve. ¿Qué se ve? Gracias. Entonces podemos cambiarle los nombres. El primer caso dijimos que tenía las ventas. Entonces le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner ventas. La segunda tabla que tenía, vendedores. Porque era el vendedor y el representante y el sector. Entonces representantes en vez de vendedores. Y la tabla 3 tenía los productos. Cambiamos el nombre. Productos. Y esto no altera la base de datos original. Yo si me voy acá y abro el documento, vemos que la tabla está igual. Hoja 1, hoja 2. Entonces eso es bueno porque nos permite separar y editar lo que nosotros necesitemos editar sin modificar la base de datos original, que eso es un añadido muy valioso. Esto lo vamos a borrar porque lo vamos a mostrar después. Y esto es bien drag and drop, o sea, arrastrar y soltar. Entonces vamos a ir de a poco con eso. Pero antes les quiero mostrar lo de la izquierda, que es bastante interesante. Porque en primer lugar nosotros podemos ver la tabla, ver lo que contiene. Podemos visualizar los datos, para asegurarnos de que esté todo correcto. Lo cual es bastante bien. De hecho nos dice cuántos datos hay. En este caso hay 10.000, hay 72, y aquí, bueno, hay 13. No nos deja meternos a las descripciones, los códigos de producto, les podemos perfectamente ordenar. Básicamente esto es una tabla dinámica, esto es un filtro, perdón. Entonces podemos filtrar, si es que es igual a, empieza por tanto, contiene tanto. Es todo lo que se refiere a filtros metido acá adentro, dentro de Power BI. Entonces, ya estamos pescando herramientas que están en Excel y están dentro de Power BI, lo cual nos suma. Lo único que necesitamos es una base de datos relativamente ordenada, que ese tiende a ser uno de los mayores problemas. Y en tercer lugar, la función favorita para mí, por ser de temas de datos, que es esto, que yo de verdad lo encuentro una cosa maravillosa, que es que genera las relaciones solas. Esto detectó que el código de producto existía una vez en la tabla de ventas, no, perdón, en la tabla de productos, es decir, estos datos no se repiten, pero que en ventas el mismo producto lo podemos encontrar muchas veces, de hecho aquí está varias veces. Entonces esto inmediatamente detectó que estamos hablando de un modelo relacional de uno es a muchos entre la tabla productos y la tabla ventas. Es decir, que un producto puede estar apareciendo en muchas ventas. Lo mismo con representantes. Power BI fue capaz de detectar que un representante puede aparecer en muchas ventas. Entonces esto lo que hace es establecer la relación de forma automática y me lo marca. Me está diciendo representante y representante se mezclan. Código producto se mezclan. Esto también ocurre por el hecho de que los nombres son muy descriptivos. Si se dan cuenta, es el mismo nombre en ambas tablas. Entonces, esta es una base de datos ideal. Está ordenada, no tiene datos entre medio, los nombres son descriptivos. Lo único que le quitaría es el tilde, porque los tildes con las bases de datos no se llevan bien. Entonces, Power BI perfectamente puede predecir ese comportamiento en base a conductas anteriores para determinar que esto es una base de datos relacional que trabaja con cardinalidades de unos a muchos, desde productos hacia ventas y desde representantes hacia ventas. Lo cual es realmente maravilloso, una tecnología, pero absoluta. ¿Qué pasa si esto no lo hace? Si los nombres no son los correctos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos una base de datos que no está conectada. Se murió. O se pegó poético. Esperamos un segundito a ver si es que revive. Revivió, pero me borró campos. Ok. ¿Puedo? No, no puedo. Voy a tener que cargar la base de datos de nuevo. Pero es curioso que me borrara campos, la verdad. Me llama bastante la atención. Bueno, hagamos datos. Archivo. Tal para lo que se demora. Profe, Cuéntame. no sé si lo mencionó, pero Power BI está solamente como aplicación o igual se puede ocupar a través de la nube. Si no me equivoco, no lo he hecho, pero si no me equivoco, Power BI también tiene su plataforma cloud.
echémoslo a la Porque a mí me pasa algo parecido a lo que le pasó a usted. Por ejemplo, si yo estoy ocupando Power BI en mi PC, prácticamente no puedo hacer nada más, porque si no muere. Es O que se me pone consume ruso. harto. Sí, consume Sí. harto. Sí, sí, es verdad. Pero si no me equivoco, debería tener. De hecho, voy a curiosar cuánto está consumiendo. Se come 3 gigas de RAM, que no deja de ser. Y come harto procesador. Curioso. No me lo esperaba para nada. Bueno, es que igual estoy transmitiendo. Eso se está comiendo más procesador. No, se come harta RAM. Ya. La RAM es el problema de esta cosa. Vamos a cargar los datos y vamos a ir a mirar la herramienta Cloud. Para salir de la duda. Vamos a cargar los datos y nos vamos a Cloud. Try free. Try Power BI for free. Efectivamente, tiene su versión gratuita en la nube. Pero ojo, que hay veces que estas cosas para trabajar en nube, y me pasa con herramientas de circuitos que yo trabajo en otra asignatura, consumen recursos del computador para trabajar en nube. Entonces hay veces que el remedio es peor que la enfermedad. En el caso de Microsoft lo dudo, porque Microsoft tiene unas plataformas de cloud computing, pero realmente maravillosas. Primero. Pero es para que estés atenta y te fijes si es que te consume más. Abre el administrador de tareas, le da más detalle. Normalmente está así. Lo agrandas y vas viendo. Si cachas que Chrome empieza a disparar el consumo, es como, oye, sabéis Me que voy a quedo tener con que... la Claro, app. te quedas con la de escritorio, porque aparte Chrome va a consumir lo propio que necesita Chrome para funcionar. Claro. Pero esto, si te das cuenta, tiene la misma estructura. Puedes especificar un conjunto de datos, hacerle la carga. Entonces funciona bien parecido, solo que en la nube, que no deja de sumar. Yo creo que no va a ocurrir lo que te comento, pero te dejo el comentario por si acaso, por lo que pueda Ya. pasar. Gracias, profe. Ok. Cerrar por mientras, hoy no lo voy a jugar. Nos vemos acá. Nos vamos a la base de datos relacional. Vamos a eliminar la relación. Sí, deseo eliminar la relación. ¿Y no borra la tabla? Gracias. Probablemente al apretar suprimir, como que no le gustó y me borró el campo que las conectaba. Pero bueno, ¿cómo ahora nosotros conectamos esto? Arrastrar sobre el dato que nosotros tenemos. Y aquí alguien me podría decir, pero profe, ¿qué pasa si yo conecto código producto con fecha? ¿Se puede? Sí, se puede, sin ningún problema. Pero si nosotros tratamos de llevar esto a la realidad y empezamos a hacer relaciones, nos vamos a dar cuenta que no hay relaciones, porque ¿qué relación va a tener un código de producto con una fecha, cierto? Entonces, Power BI lo permite, pero no lo recomendamos, obviamente. Entonces hay que conectar las cosas como corresponde y esto automáticamente detecta que es una relación uno es a muchos. Solo con nosotros decirle, oye, mírame estas dos tablas y dime qué lado se repite qué cosa. Y es capaz de detectar si es uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Entonces nos ahorra pasos enormes en lo que se refiere al generar las relaciones en la base de datos, que es un valor bastante grande. Y ahí puede entrar otra pregunta. Profe, no me gusta el enlace, yo lo quiero muchos a muchos, por ejemplo. Están acá, clic derecho propiedades, y aquí les da la opción. ¿Con qué está? ¿Cuáles son las dos tablas que se están relacionando? La tabla 1 y la tabla 2. ¿Cómo se están relacionando? Varios a 1, 1 a 1, 1 a varios, varios a varios. Entonces nosotros aquí podemos activar la relación, podemos hacer que tenga filtro cruzado, aquí, y ese tipo de cosas. Entonces, da la libertad para hacer estas acciones, pero al mismo tiempo Power BI las hace automáticas. Entonces, a menos de que la base de datos esté muy mal hecha, ustedes lo único que van a tener que hacer es arrastrar y soltar. Todas las opciones, lo cual es una cosa, pero realmente maravillosa. Ustedes no dimensionan lo que es hacer estas mismas cosas programando. No es que sea difícil, pero es tiempo perdido cuando uno no puede hacer moviendo cosas. Claro que a cambio te consume la mitad de los recursos. Entonces, una por otra. La tabla 1 tenía ventas, la tabla 2 tenía vendedores, y la tabla 3 tenía productos. Entonces ahora nosotros podemos empezar a jugar con esta información. Si nosotros activamos uno de estos, inmediatamente nos genera esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Esto no es nada más que un filtro. Un filtro bonito, pero un filtro. Aquí nos dice que esto es un filtro y cómo podemos segmentar la información. Entonces podemos, por ejemplo, dejar esto acá y empezar a mostrar otras cosas. Pero podemos agrandar y achicar, aparte de mover. Vamos a dejar nuestra listita, por ejemplo, de datos ahí. Yo lo quiero así. Esta cosa la vamos a ordenar en ascendente y descendente haciendo un clic también. Entonces,
alternativas ahí para la visualización y decir yo quiero un gráfico. Yo llego, le hago un clic y me dice seleccione o arrastre campos para rellenar este objeto visual. Y aquí es donde entra otro valor interesante, que es el hecho de cómo ya están relacionadas las tablas, nosotros podemos arrastrar campos de lo que queramos y esto va a ser las relaciones solas. Porque los códigos de producto, nosotros vemos que están en esta tabla de acá, porque lo sacamos de acá. Yo lo que hice fue seleccionar este código de producto, el de producto. Y si yo quiero ver el representante que vende más producto, claro, si quiero relacionar al representante con el producto, simplemente tomo al representante, seleccionamos la tabla, o el gráfico, tomo el representante y lo meto a valores, por ejemplo. Me va a decir que el 100% de los representantes no tiene sentido. Lo movemos acá, por ejemplo, a leyenda. Y ahí van a aparecer los diferentes representantes, ¿cierto? Y podemos ponerle la descripción del producto como valor. Y que nos va a decir cuánto vende cada vendedor. Ah, pero yo quiero este producto. Ese es el porcentaje del producto que se vende. Y así podemos ir filtrando y podemos ir filtrando de varios, no solamente de uno, y van a ver cómo esto va a ir creciendo. Y vamos a ir jugando con este tipo de datos. Aquí es netamente ya ponernos a jugar con el gráfico. Porque puede ser, no quiero el representante, yo quiero la región. Como leyenda. Entonces yo puedo decir que este producto se vende tanto porcentaje en tal región. Un 2,8% en cada región, porque está bien equiparado. Y ahí se nota que la base de datos está hecha también pensada para el cálculo, porque estaban todos igual. Deseleccionamos y nos marca de nuevo que he vendido tantos para tanto. Entonces aquí podemos ver descripciones y asociar diferentes tipos de valores. Por ejemplo, yo no quiero el recuento de las descripciones. Quiero, en vez del recuento, bueno, en este caso no, que es texto, vamos a quitar las unidades, valores. Y esto inmediatamente lo que va a hacer son sumas. Porque funciona al igual que la lógica que tiene normalmente Excel. Que los valores los tira a sumas y los textos los tira a conteos. Entonces aquí nosotros podemos decir, no, yo no quiero la suma, yo quiero el promedio, por ejemplo. El promedio se venden 3,3 elementos de tanto por región. Aquí lo podemos ir filtrando y van a ir cambiando los promedios. Todo depende de nuevo de cómo modifiquemos estos datos, pero si se dan cuenta, todo esto se va relacionando. Porque yo cambio cosas acá y se adaptan acá. Y si yo no quiero el promedio y quiero la suma, ahí va a cambiar la cosa. Todo va a cambiar de cómo nosotros vamos actualizando los datos. Y, por ejemplo, si nosotros tomamos región y lo tiramos acá, nos va a aparecer esto. Y podemos filtrarlo, en este caso, para sacar datos específicos. Pero, si es que a nosotros no nos gusta así, lo podemos dejar... Por equivocado. Acá es. No, es acá abajo. Acá, el estilo. Cuadrícula vertical. No. Bueno, la cosa es que en este momento no recuerdo dónde estaba la opción, porque siempre me pasa esto en clases que se me olvidan un par de cosas, pero uno puede ir jugando con esto. Una de estas opciones lo que hace es generar botones. Y esa es la que quiero pillar, y no me acuerdo dónde está. Y eso no me gusta. No es. En este momento, por cosas de cómo funciona mi cabeza, no las pillo. Igual lo podemos agrandar. No era lo que buscaba, pero bueno, ya lo hice. Características de análisis no están disponibles. Cosas que pasan. La cosa es que ya podemos empezar a mover cosas y generar diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, yo quiero ver otro gráfico dentro de las tantas opciones que me da. Aquí tenemos visualizaciones, pero a patadas, a patadas, a patadas, a patadas. Y podemos obtener más visualizaciones todavía si nos conectamos. Podemos importar desde un archivo, generando nosotros a través de código. Tenemos diferentes objetos visuales de Python, objetos visuales de ScriptBR, estos son ya para programar cosas y empezar a meterle mano de otro tipo de forma. Pero gráficos tenemos literalmente
Literalmente tenemos gráficos zapatados de lo que nosotros podamos necesitar. Simplemente lo único que tenemos que hacer es explicar y esto nos va a tirar un gráfico para adentro. Y este gráfico nosotros después le tenemos que meter los datos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, ven representante como eje, y unidades como... Y deberían empezar... no le tengo los valores. No le tengo los valores. Va a empezar a aparecer gráficos que no tienen sentido porque estoy moviendo cosas al azar. Pero, obviamente, ustedes que saben más de esto que yo, pueden empezar a jugar con esto y ocuparlo para cosas de verdad, para empezar a mostrar datos y estadísticas y cosas. Yo aquí estoy jugando con valores. El gráfico lo vamos a cambiar a un gráfico de barras, por ejemplo. Lo con descripción, como de columnas, por ejemplo. Y las unidades como de los términos. Y esto también es bastante personalizable, al igual que los gráficos en Excel. Este gráfico, creo que terrible tiene el diagrama de borrar. Pero este gráfico en cuestión que entrega un poquito más de información, nosotros podemos editarlo mucho en lo que se refiere a lo visual. No solamente la posición, que aquí podemos modificar la posición perfectamente. Esto se basa en píxeles, pero podemos moverlo nosotros. Aquí no necesitamos modificar nada. Yo no recomiendo moverlo así, pero para quien quiera, puede hacerlo. Es su decisión. Y tenemos diferentes alternativas. Podemos ver la leyenda, por ejemplo, si yo no quiero que esté arriba, yo quiero que esté abajo. Bueno, la leyenda me va a aparecer abajo, el nombre de la leyenda, los colores, la familia de fuentes, el formato del texto, los colores de los datos. Si que a ustedes no les gusta que sean estos colores por a veces motivos, los pueden modificar. Las etiquetas de los valores de los datos. Aquí te saca un porcentaje del total, podemos meterle el valor de los datos, podemos meterle el porcentaje del total solamente. En este caso, si queremos, por ejemplo, el valor de los datos y porcentaje del total, pero aquí no me gustan a mí los resúmenes, o sea, las aproximaciones, mostrar unidades, lo podemos cambiar a miles, a millones, nos va a mostrar a 0 millones, en ninguno nos va a mostrar los valores planos. Porque si se dan cuenta, la aproximación es grande la que hace, porque hace la aproximación al 1000 más cercano, que fue lo que detectó. Igual nos entrega información, no es la información más precisa. Entonces, si lo dejamos, por ejemplo, en ninguno, nos va a entregar el dato plano. Pero a mí no me gusta que se vea el porcentaje, yo quiero ver el puro valor. Le dejamos el puro valor. O le podemos dejar todas las etiquetas para que aparezca también el nombre. Y sacar las leyendas, por ejemplo. Si yo no quiero ver las leyendas. Eso nos vamos acá y lo sacamos de la leyenda. Claro que ahí se nos mezcla. Por ejemplo. O sea, lo bueno es dejar las leyendas y después la podemos ocultar acá. Y nos queda el gráfico con todo el texto contenido, dependiendo netamente, esto ya es netamente temas de estilo, y aquí es donde yo menos les voy a aportar, porque yo de estilo no sé nada. El fondo también lo pueden cambiar si quieren, podemos bloquearlo, los bordes, la sombra, la información, color predeterminado, página del informe, las letras, los encabezados, podemos jugar con todo ese tipo de información. Entonces podemos modificar el gráfico, pero lo más interactivo posible de cara a que nos sirva a nosotros. Y podemos seguir metiendo gráficos. Por ejemplo, vamos a meter dispersión. No va a tener sentido un gráfico de dispersión aquí, pero esto lo vamos a meter como leyenda. Como HI, el código del producto. No, la descripción del producto. Vamos a sacar el código del producto y vamos a poner las unidades en el eje Y. Vamos a ver cómo se venden las diferentes unidades. Y obviamente este lo podemos filtrar, pero no va a tener mucho sentido porque estamos filtrando por el código del producto. Entonces podemos perfectamente cambiarlo por representante. Y decir, ya, este representante vende ese porcentaje. Me trabaja la zona oeste y ha vendido 539 y te muestra más o menos hacia dónde apuntan cada uno de los gráficos. Entonces, estos filtros que uno va generando netamente con haciendo clic, porque bueno, yo lo único que hice fue activar ahí y aparece el filtro, son afectativos o afectan, qué gran palabra me saqué, afectan a todos los gráficos que nosotros tengamos funcionando en el momento. Y nosotros con el control podemos seleccionar más de un vendedor. Y se van a ir adaptando obviamente los gráficos en consecuencia. Entonces podemos ir jugando con eso. Y por ejemplo, nosotros necesitamos ver el total de los vendedores, no solamente
cuánto se vende como región, sino que las unidades, cuánto vende cada unidad. Y aquí el gráfico nos lo genera solo, lo podemos agrandar, como ya vimos, cambiarle los textos y todo ese tipo de cosas. Entonces podemos empezar a jugar con ese tipo de información. Y luego está la tercera opción, que es la de Analytics, que no vamos a meter mano aquí todavía, pero también hay unas opciones que son líneas de máximo, líneas de promedio, que las podemos agregar. Aquí nos va a calcular el promedio. Pueden escuchar a mi perro llorar, que siempre es bonito. La de fondo que está reclamando porque quiere salir a pelear y no puede. La línea del máximo para tener otro punto de referencia que puede estar en verde o en, no sé, para demostrar que es el máximo. La línea de mínimo nos permite sacar estadísticas, o sea, no estadísticas, pero ver de forma más clara ciertos componentes cuando los gráficos no están tan claros. Entonces podemos jugar con eso, que es el área de Analytics que también tiene el propio Power BI. Cada gráfico contiene estos 3 puntos. Claro que, por ejemplo, este no tiene información de Analytics porque no hay nada que analizar en un gráfico circular que no se analice solo. Entonces va a depender del gráfico cuáles son las opciones que les va liberando. Y de nuevo, tienen una cantidad de gráficos bestiales. Hay varios que no van a tener sentido. Por ejemplo, en este caso, para esta situación en específico, como no tenemos nada más que zona este, norte, sur y oeste, un mapa mundi no nos va a aportar en nada, ¿cierto? Entonces, hay que saber también con qué gráficos podemos jugar y con qué gráficos no. Si nosotros estuviéramos hablando de países, esto probablemente nos serviría más. De hecho, ahora me entró la duda, porque o sea, no la duda, tengo curiosidad de jugar con una base de datos que tengo de países, lo haré ya en mi tiempo libre y se lo mostraré la otra semana, y ver cómo esto se comporta. Aparte de las propias opciones que ya vimos que están acá, que son los detalles, el estilo, las analytics y los propios campos que nosotros podemos ir añadiendo, quitando según necesitemos, tenemos bastantes opciones más. Tenemos insertar objetos visuales, es decir, aquí podemos tener otro objeto visual que sea, no sé, una matriz. No dice arrastre, bueno, seleccione de arrastre campos. No es muy visual que digamos, pero esto se puede cambiar. Por ejemplo, lo seleccionamos y lo metemos a otra cosa y dar la filtración. Más objetos visuales se pueden sacar desde la App Source. Existe una tienda, básicamente, de objetos visuales que permite descargar otro tipo de archivos. Y también ustedes pueden generarlos propiamente tal, pero para eso tienen que saber programar en Visual Basic. Pregunta y respuesta. Esto la verdad no lo he ocupado, así que no me meter. Sistema de elementos influyentes clave, por ejemplo, no sé, vamos a meter acá. ¿Qué influye en código de productos para hacer? Esto lo vamos a ir viendo en las otras clases porque son componentes que no me he parado a revisar en detalle, pero que están en esquema jerárquico, narración inteligente, las diferentes aplicaciones que tiene Power BI, que aquí nos aparecen las instrucciones, porque esto es bastante de nuevo amigable. Entonces nos dice agrega aplicaciones a su informe y paneles para hacer más cosas con sus datos. Es decir, aparte de la potencia que tiene Power BI para hacer los análisis y las relaciones, ustedes le pueden meter aplicaciones entre medio. Estos consumos de APIs, de aplicaciones externas. Entonces, esto le da más posibilidades de personalización a Power BI de las que ya tiene por sí solo, porque de por sí es una herramienta bastante potente. Si aparte tú puedes meterle herramientas externas solamente haciendo un clic y siguiendo los pasos, a mí la verdad me parece maravilloso. Aquí tenemos diferentes botones, diferentes formas por si necesitamos, porque de nuevo la clase de hoy es netamente que ustedes vean un poquito la herramienta. La próxima clase vamos a ver cómo esto se conecta a otros lados, mi memoria no me falla, entonces podemos ir jugando con eso. También está la sección de modelado, que obviamente se relaciona más con esto, pero te lo muestro acá, donde podemos administrar las relaciones, que básicamente nos está diciendo lo que vimos antes, solamente en una tabla un poquitito más fea, porque el otro lado está visual. Pero esto de tenerlo aquí es bastante más cómodo cuando no tiene muchas relaciones. No sé. Y podemos realizar cálculos de diferentes medidas. Nosotros en estos momentos, por ejemplo, tenemos cálculos de sumas, de promedio, no sé. ¿Dónde está este? Sí. Sí. La suma, el promedio, el mínimo, el máximo, el recuento, la desviación estándar, la varianza, la mediana. Aparte de eso, ustedes pueden generar nuevas medidas rápidas, o sea, nuevas medidas, de cara a que queden acá y ustedes tengan sus propias medidas. Por ejemplo, yo quiero que calcule el tercer menor dato. Entonces ustedes realizan su cálculo utilizando la técnica de medida rápida que aparece en la categoría de datos, siguiendo las herramientas de medición y las herramientas de tabla que aparecen acá cuando uno la realiza.
y con eso poder generar sus propias estadísticas y sus propios valor, entre comillas, para la herramienta. De nuevo, netamente personalizando, y aquí ya entra el tema de cómo ustedes se manejan en la matemática para realizar las medidas o las mediciones. Pero yo creo que con esto, con lo que ofrece por defecto, van a tener para jugar un buen rato. No sé. Parte de eso podemos administrar roles, es decir, que no toda la gente pueda acceder a este tipo de información, que no deja de ser importante. Por ejemplo, yo voy a crear un rol asociado a la tabla de productos. Nos va a decir agregar filtro, ocultar todas las filas. Entonces, este nuevo rol no puede ver las filas. Agregar filtro, falso código producto. Vale. Es decir, no puede ver esto. Si nosotros podemos ir eliminando o borrando los filtros. Por ejemplo, ya, vamos a cambiar el filtro para que se entienda. Si yo agrego un filtro para que código de producto no lo pueda ver, aquí me va a decir, oye, solo puede ver código de producto. O agregar un filtro para la descripción. Estos son los que no puede ver. Y así podemos ir jugando con los filtros y modificando los datos. Entonces, esto de cara a cuando nosotros estamos trabajando con harta gente es bueno. Por ejemplo, ustedes tienen que rendirle cuentas al gerente de operaciones de alguna empresa. Entonces, ustedes no quieren que él vea todos los datos, ustedes quieren que vea ciertas tablas, ciertas columnas, ciertas filas, porque el resto de los datos no son relevantes. Entonces, gracias a la administración de roles, ustedes pueden decir, saben que este rol tiene estos permisos. Y esto obviamente va a funcionar mejor cuando nosotros estemos en plataformas online, cuando nuestro esté sincronizado. Aquí podemos seleccionar verlo como otro usuario, por ejemplo. Si nosotros tenemos un rol, agregar un rol que agregar un filtro, ocultar todas las tablas, agregar un filtro, ocultar todas las tablas, que solo puede ver la tabla venta, si se llama nuevo rol. Si ahora le ponemos ver cómo, nuevo rol, nos vamos a los datos, en productos no podemos ver nada, en vendedores no podemos ver nada, porque nosotros ocultamos todo. Entonces no podemos ver esa información, la que ocultamos. Y se dan cuenta que nos aparece vacío. Entonces, es interesante poder jugar con esto también, con cómo los permisos que nosotros entreguemos van a ser interesantes de cara a la toma de decisiones también. Que son valores que están aquí y que de nuevo están hechos para que ustedes no tengan que pensar como programadores. Porque esto de acá es información lógica. Es información del tipo tal dato falso, tal dato verdadero, de tal manera que esté presente o no esté presente. Pero ustedes no lo ven así. Ustedes simplemente se van acá a agregar filtro. ¿Qué filtro? Ocultar todas las filas. No, yo quiero que vea código producto. Entonces, él va a poder ver código producto. Y así, varios. Y pueden ir modificando los roles como los estimen convenientes. El de acá puede ver la unidad. Bueno, puse cosas que no tienen ni patas ni cabeza, pero para que se entienda la idea. Si yo ahora me voy acá, y ahora sí puedo ver algunos datos, probablemente. Yo no voy a dejar ningún dato. Voy a meterme a esta tabla en específico. No. Ah, porque si no muestro toda la tabla no me va a dejar verla. Bueno, pero vimos que directamente no me deja hacer, o sea, no puedo ver los datos. Se entiende la idea. Como ninguno. Y podemos jugar con eso de cuando lo necesitemos. Cambiar el lenguaje, no lo recomiendo porque el español está en una versión preliminar. O sea, está en español, pero por dentro no está en español. Ustedes lo ven en español, pero no está en español. Es raro de explicar, pero funciona como funciona. El esquema lingüístico, que ahí no me metió y dudo que nos metamos durante lo que es el semestre. Y aparte podemos acá ver el diseño de página, por ejemplo, ajustar al ancho. O cambiarlo, ajustar al tamaño real. Para que nos muestre el tamaño real de una página. O cómo se va a ver en un móvil. En un teléfono. Yo quiero que esto se vea así. Yo quiero que este gráfico se vea grande, que abarque gran parte de la pantalla porque es mi fuente de valor más importante. Esto también es mi fuente de valor más importante. Entonces yo puedo dejar que esto se vea grande. Y esto que no me gusta así como está, como tabla, no. Espera. Volvamos a desactivemos la versión para móviles porque con esto se puede hacer algo bien interesante. Y tiene que ser acá. General. Formato de campo.
Colores. No, ninguno. No me acuerdo dónde era, pero la cosa es que, y lo voy a buscar para la otra semana, para darle la información como corresponde, y no a medias. Es que esto se puede dejar, más que como una lista así como se ve, esto se puede dejar como un botón de selección, de tal manera que nosotros nos aparezca un desplegable, y que de esa misma manera se vea también en el teléfono, porque esta lista sí está fea, las cosas como son, no está agradable de cara a la visual. Podemos desactivarlo, por ejemplo, que entre varios informes este filtro se aplique, es decir, que solo se aplique a esta página y no a las páginas siguientes, que también es un valor añadido. Quiero ver si lo pillo rapidito y bueno, si no lo pillo ya lo buscaré yo por mi cuenta y se los traeré la otra semana. Que lo que he volado, se me ha visto, creo que lo pillé, creo que lo pillé, creo que lo pillé, creo que lo pillé. Creo que lo pillé. Estilo. No, no lo he estado. Profe, creo que ese es el cuadro que se llama segmentación de datos. Segmentación de datos. Pero si no me No equivoco, sé si se este es el mismo, ¿no? no sé si se y arribita le da a Tienes. mostrar como lista. Mostrar como tabla, no. Pero el informe. Tienes toda la razón, me había confundido de. Pero tampoco aparece la opción de mostrar como lista. Creo que tiene que pinchar al ladito a nada y volver a ahora segmentación de datos. ¿Ya? No. Tengo que tenerlo Qué seleccionado. raro. A Sí, mí me pero funciona. Ah, creo que ahí se lo activo, arribita. no lo estoy viendo. No, en la tabla ¿Ya? y allí le coloca Menú menú desplegable. desplegable. Ahí está la Eso, cosa. Muchas gracias, sí. muchas gracias. Estaba claro, estaba con el filtro por defecto y no estaba con la segmentación de datos. Mi error. Y pido disculpas por eso. Gracias por la corrección, de verdad, se agradece mucho. Entonces, nosotros podemos dejarlo así y simplemente ir seleccionando los filtros que nosotros necesitemos. Y esto de cara a qué nos sirve, porque aquí nos parecía más cómodo la lista de datos, si nosotros estamos en computador, porque seleccionar con el clic, podemos ir jugando, espectacular. Pero cuando nosotros estamos en un teléfono, no es tan cómodo. Entonces nosotros podemos achicar esto, irnos al diseño para móviles, y simplemente que esto ocupe un espacio arriba, por ejemplo, y que nuestros gráficos estén aquí. Y esto de cara a presentarlo en un teléfono es bastante más cómodo que presentarlo de la otra manera. Y también podemos seleccionar, por ejemplo, si no me equivoco, que aquí la visualización se modificaba. Vamos a ver esto. Sí. Porque esta es para la otra clase, pero como que me anduve adelantando un poquitito porque me llama harto la atención. Entonces podemos directamente aquí dejarlo tal cual y así se va a ver en un teléfono. Y siento que cuando nosotros estamos trabajando, ahora no, porque, bueno, la televida, pero de cara a alguien que está tomando decisiones, no sé, en una empresa o cuando estamos en movimiento, es bastante más cómodo ver un gráfico en un teléfono que se pueda adaptar así, así, y que comparado con tener que estar en el computador buscando la información, entonces hay que saber jugar con las situaciones. En la actualidad, siento que es más cómodo trabajar con la presentación visual de escritorio, porque estamos todos pegados al computador, queramos o no queramos. De hecho, yo no quiero. Pero en una situación donde ya podamos volver a funcionar normalmente, este tipo de despliegue de información se hace mucho más interesante, porque existe algo que se llama responsividad dentro de las páginas web, que Power BI no es nada más que una página web bonita. Existe algo que se llama responsividad, que es lo que se busca que una página se adapte su contenido al teléfono en cuestión. Y si se dan cuenta, aquí no me está diciendo ningún tipo de teléfono, simplemente me está mostrando una pantalla. Entonces, esto solo se termina adaptando, termina siendo responsivo al tamaño de la pantalla que tiene. Este gráfico se va a ver y va a abarcar el ancho completo, por ejemplo, en una tablet. Imagínense. Entonces, el gráfico se va a ver más grande, se va a ver más bonito, y eso es un valor añadido súper grande, porque hoy en día es fácil hacer páginas responsivas, pero no es más fácil que hacerle 2 clics. Entonces es un valor que está ahí que se puede utilizar. Y eso era más que nada lo que tenía planteado presentarles hoy. Y aquí voy a sacar un poquitito del informático porque
una de sus compañeras comentaba que ya no me acuerdo porque soy bien malo con los nombres, el tema del consumo. Y claro, pues si nosotros nos vamos al consumo, yo te lo estoy corriendo sin problemas porque mi PC tiene, creo que son 12 GB de RAM y un procesador i5 más o menos decentito, porque es informático. Pero hay varios computadores que van a tener problemas con este software así como así. Entonces, claro, la otra alternativa es trabajarlo con las aplicaciones de cloud, que es la que vimos también, que es Power BI Cloud. La pueden buscar y le aparece la primera, Sovereign Cloud. Y hacen el paso a paso, el try free, sign in, dependiendo de lo que ustedes quieran. Saber inglés es bien importante en el día a día en este tipo de aplicaciones porque la mayoría están pensadas para trabajarse en inglés. O descargarla desde el teléfono y trabajarla desde el teléfono donde les va a consumir menos, pero va a ser un poquito más incómodo de trabajar. Todo va a depender de las necesidades y capacidades que ustedes tengan. Si a alguno de ustedes no les da el PC, bueno, tienen las otras alternativas para poder trabajar. Porque como comentaba su compañera, hay personas a las que esta aplicación les va a consumir todo el sistema y si trabajan con más cosas más grandes, el computador se va a poner a llorar en un rincón y no va a ser capaz. Entonces es algo que tienen que tener presente, que esta herramienta, siempre que nosotros tengamos herramientas que sean visualmente agradables, que sean fáciles de usar, significa que por detrás son muy consumidoras de recursos. Hay muy pocas excepciones a esta regla, porque significa que hay muchos procesos corriendo para asegurar que esto funcione como nosotros lo vemos. No sé, eso es importante de tenerlo en cuenta. Eso respecto a la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda con lo que fui haciendo, quizás fui muy rápido, aunque por lo visto varios de ustedes tenían más experiencia que yo con la herramienta, así que no creo que hayan tenido muchas dudas, pero igual les dejo el espacio de consulta. Vamos a tratar de compartir pantalla para que me vean escaracho unos 2 minutitos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta. Respecto a las notas, se las voy a subir apenas pueda conectarme a la aplicación de Microsoft. Así que ahí estoy amarrado de nuevo. Voy a cortar la grabación.